El silencio de la noche del Horaco era un sudario opresivo, perturbado solo por los vientos susurrantes que llevaban los secretos del desierto a través de las dunas y a través de los cañones laberínticos. Leod Kin estaba sentado solo en su modesto cuartel de investigación estudiando gráficos y datos que describían la enigmática conducta del planeta Sans. Cuando el agudo pitido del comunicador rompió la quietud, era un sonido fuera de lugar tan discordante con la nana nocturna del distante y cambiante Sans, que el corazón de Lid saltó un poco. Llegó la voz crepitante con urgencia a través de la estática. Es Joran del Observatorio Oriental. Debes escuchar antes de que Joran pudiera terminar. Una cacofonía de sonidos distorsionados se filtró en la transmisión, una melodía inquietante diferente a cualquier onda de comunicación conocida por la ciencia interestelar. La voz fue tragada por algo alienígena, una señal que parecía latir con el pulso de una estrella estrangulada por el vacío. La mente de Liet se aceleró, la adrenalina surgiendo como. Su comportamiento tranquilo se convirtió en una máscara para el torbellino de pensamientos. Dentro de esto no era una interferencia ordinaria. Resonaba con una resonancia que parecía casi viva, sus instintos afinados por años de supervivencia en este mundo implacable. Le dijeron que lo que había causado esta perturbación era más que un mero fallo técnico, era un presagio de verdades aún descubiertas, posiblemente de proporciones cósmicas. Sin dudarlo, saltó de su silla. Cada movimiento fue eficiente. Mientras agarraba su equipo de campo, un estuche robusto que contenía una serie de sofisticados instrumentos diseñados para analizar y decodificar fenómenos planetarios. Sus largas zancadas lo llevaron rápidamente a través de la habitación. Su delgado cuerpo proyectaba una sombra solitaria sobre el suelo, mientras salía al frío del aire. Antes del amanecer, Oracus estaba despertando las lunas gemelas, arrojando su pálida luz sobre el paisaje, revelando la cruda belleza de un mundo intacto por el tiempo. Pero la belleza no tenía influencia pero en este momento su único enfoque era el centro de comunicaciones más cercano, ubicado a varias millas de distancia, en las afueras de un hombre fresco. Si el viaje sería peligroso, incluso para alguien tan acostumbrado a la traición del desierto como Leo, pero el llamado de lo desconocido era un canto de sirena para su alma científica. Partió a un ritmo determinado. Sus botas dejaron huellas fugaces en la arena que pronto serían borradas por los vientos incesantes mientras el aguanieve atravesaba el terreno ondulado. Los primeros rayos del amanecer extendían dedos de oro y carmesí a través del horizonte. El mundo contenía la respiración como si esperara las revelaciones que se ocultaban en la oscuridad del espacio. Con cada paso, sentía el peso del potencial descubrimiento presionándolo, una mezcla de miedo y anticipación asintiendo en sus entrañas. La señal de otro mundo y enigmática parecía resonar en su mente, un rompecabezas cósmico que exigía ser resuelto, y el buscador de la verdad de Litka no descansaría hasta que revelara los misterios que las estrellas mismas habían conspirado para susurrar sobre las arenas de Araus. Las botas de Litka crujieron contra la grava mientras se acercaba a la estructura baja en forma de cúpula del centro de comunicaciones. Era un edificio austero. Su superficie áspera era un testimonio del entorno implacable de Arachis. El aire estaba cargado con el olor eléctrico del ozono, un regusto de la mezcolanza tecnológica que se había extendido por sus sistemas. Su respiración era en pulsos constantes. Su mente corría junto con ellos, rebosaba de hipótesis y el ferviente deseo de desentrañar el enigma que había sumido a la galaxia en el caos. Cruzó el umbral y el interior oscuro se lo tragó por completo. Las sombras se aferraban a los bordes del espacio como espectros antiguos y no sintió la presencia palpable de ojos sobre él. Emergiendo de la penumbra, las figuras materializaron su quietud inquietante. En medio de la tensión, eran los hombres libres, nativos de este árido planeta. Su existencia entrelazada con las arenas y los secretos que guardaban entre ellas.
se erguía una figura que reflejaba su propia determinación, Chni, vestida con el tradicional traje inmóvil que abrazaba su forma ágil. Sus ojos verdes parpadeaban con una intensidad que eclipsó el resplandor globos por encima de mi padre. Saludó su voz con un filo agudizado por la urgencia. «Chilit», respondió asintiendo con respeto nacido del parentesco y el propósito compartido. «Sus hallazgos son preocupantes», dijo acercándose. Sus rasgos se iluminaban intermitentemente por las consolas parpadeantes que los rodeaban, proyectando una danza de luz y oscuridad en su rostro. «La señal no se parece a nada que hayamos encontrado. Es cíclica, casi rítmica, como si estuviera viva». Lid repitió sintiendo la palabra colgando pesada entre ellos. «Una señal viva». El pensamiento envió ondas de inquietud recorriendo su cuerpo. Se acercó a una de las consolas zumbantes. Los flujos de datos parpadeaban en la pantalla como el latido del corazón de una entidad colosal invisible. Podría ser un fenómeno natural, una peculiaridad del universo que aún no entendemos, tal vez. Chi admitió, aunque su ceño fruncido transmitía escepticismo. Pero hay un patrón, un orden en el caos, sugiere intención e inteligencia. Ense detrás de la señal, una inteligencia. Reflexionó su mente analítica aprovechando la amenaza de la posibilidad, comunicándose a través de la vasta extensión del espacio, extendiendo la noción que bordeaba lo fantástico, pero la evidencia susurraba de fuerzas antiguas que se agitaban en las profundidades cósmicas, visiones de civilizaciones olvidadas. Y entidades sobrenaturales rozaron sus pensamientos dejando rastros de asombro y pavor entrelazados o invocando a Chie. Añadió su voz un suave murmullo que parecía resonar con la frecuencia del miedo mismo. Invocando. La mirada de le volvió a su hija clavándose en la de ella. La sola idea envió un escalofrío deslizándose por su columna, una alarma primaria que hablaba de peligros, acechando más allá del velo de la comprensión. ¿Con qué fin equilibrar Chani? Dijo que sus palabras estaban mezcladas con una convicción que hundía su juventud. Los hombres libres hablan de fuerzas antiguas, poderes que una vez dieron forma al universo. Tal vez la señal es un presagio de su retorno equilibrio. Él le repitió, saboreando la palabra, dándole vueltas en su mente, como si fuera una clave para abrir las innumerables puertas de la posibilidad. El concepto era grandioso, pero resonaba con algo fundamental dentro de él. El universo en toda su enigmática vastedad era un intrincado tapiz de fuerzas en flujo constante. ¿Podría esta señal anunciar un cambio en ese delicado equilibrio? Se necesita más investigación, Lid. Finalmente concluyó, apartando la mirada de la consola para encontrarnos con la mirada inquebrantable de Chan. Debemos profundizar más en buscar la fuente. Estuvo de acuerdo. Cheney asintió con la cabeza. Su postura. Decididos juntos, descubriremos la verdad detrás de este faro cósmico, sin importar qué oscuridad o revelación pueda traer, y así unidos, en un propósito y fortificados por los lazos de sangre y curiosidad. Lekes y Chani se prepararon para aventurarse en lo desconocido, donde las sombras del universo susurraban secretos de una verdad mucho más grande y aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lekes alzó su mochila sobre su hombro, el peso de ella. De alguna manera tranquilizador contra la incertidumbre que se avecinaba, Chanani estaba a su lado, su propio equipo meticulosamente arreglado para un acceso rápido. Sus ojos, esos vibrantes estanques de verde, reflejaban la resolución en su corazón. ¿Estás listo?, preguntó, aunque la pregunta parecía redundante. Ella nació para esta tierra, a sus desafíos. Su disposición estaba implícita en su propio ser. Déjanos encontrar nuestras respuestas. Ella respondió. La determinación de un guerrero entrelazando sus palabras partieron bajo la mirada desdeñosa del sol de Arauz. Un centinela llameante en un océano de azul, el desierto se extendía ante ellos, una extensión interminable, de dunas que susurraban secretos con cada grano cambiante, mientras atravesaban las ondulantes arenas. La mente científica de
Le catalogó cada detalle, la forma en que el calor creaba espejismos temblorosos en el horizonte, cómo el tono de la arena cambiaba sutilmente con el avance del día, pero este viaje no era puramente de observación, era una búsqueda, una peregrinación al corazón de la locura, y la revelación Chanani abrió el camino. Sus pasos confiados y seguros, hablaban poco conservando la humedad y el aliento, pero su silencio era cómodo, le permitió a Lea escuchar el viento, el grito distante de los depredadores del desierto, y el leve zumbido que parecía emanar de debajo de la tierra misma. El primer desafío llegó como una pared turbulenta de arena, una tormenta surgida del aliento de Shaulud Mismochni, lo vio primero. Sus ojos agudos cortando a través de la engañosa calma refugio, gritó sobre el vendaval creciente, y juntos treparon hacia Sotavento. Al lado de una imponente dune le observó, como Chie desplegaba sordamente un peso ligerotela, un escudo contra los vientos abrasadores. Se agacharon el mundo reducido al pequeño bolsillo de espacio que compartían la arena. Acribillaba la barrera un tamborileo implacable, que buscaba erosionar todo lo que tocaba, cuando pasó la tormenta. Emergieron a un paisaje transformado. Las dunas habían cambiado los puntos de referencia borrados. Aún Chie navegó por el terreno alterado con un sentido innato de dirección, guiándolos hacia adelante cada grano. De arena es una nota. En la sinfonía de un manto de arena, dijo sacudiéndose los restos de la tormenta de los hombros. Solo tienes que sentir la música. Let se maravilló de su conexión con el planeta más profundo. Sintonía con sus ritmos, siguió sus propios sentidos, esforzándose por escuchar la canción del desierto. La noche descendió cubriendo el mundo con un manto de estrellas. La temperatura se desplomó y se pusieron capas adicionales contra el frío que se filtraba en sus huesos, pero incluso el frío no pudo suprimir el zumbido subyacente que pulsaba a través del suelo cada vez más fuerte. A medida que se acercaban a su objetivo, el terreno se volvió traicionero. La arena dando paso a formaciones rocosas irregulares que cortaban el cielo como los dientes de alguna bestia olvidada. Cada paso requería cuidado, precisión. Lit admiró la agilidad de Chi, la forma en que se movía con la gracia de un depredador sobre el paisaje implacable. Observa tu advertencia, llegó un latido demasiado tarde. El pie de Le se deslizó entre dos rocas, su cuerpo se inclinó hacia adelante. El dolor atravesó su tobillo, pero la adrenalina embotó a The Edge cuando se agarró a una roca. Chani estaba a su lado en un instante, sus manos firmes mientras evaluaba el daño. ¿Puedes caminar? Lea probó su peso en la extremidad herida haciendo muecas, pero asintiendo. Puedo manejarlo bien. Chani respondió ofreciéndole una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Ahora estamos cerca y ellos eran la señal. Una vez una mera curiosidad, ahora vibraban como un latido del corazón bajo sus pies, siguieron adelante, atraídos a su fuente por un tirón tan inexorable como la gravedad con cada paso. El horror cósmico de su situación se hizo más evidente. No eran más que motas en la inmensidad del espacio, lanzándose hacia un desconocido que prometieron empequeñecerlos en escala y significado, pero caminaron voluntariamente hacia las fauces del abismo. La silenciosa compañía entre padre e hija era tan brillante como cualquier estrella en el frío cielo nocturno. El hijo del desierto de Oraco caía sobre ellos como la mirada de un dios indiferente. Sus rayos tan implacables como los misterios que yacían enterrados bajo el mar de arena, Kines y Chan, habían estado atravesando este paisaje desolado. Durante horas, sus destiltrajes preservaban cada preciosa gota de humedad, recicleándola para sostenerlos en este mundo árido mientras navegaban por un laberinto de dunas, conectados a un grupo de plantas de K o sus cuerpos hinchados con reservas de agua. Podemos reponer nuestros destiltrajes aquí, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Le observó mientras cortaba expertamente una de las plantas con un pequeño cuchillo de cocina. La hoja brillaba en la dura luz,
El líquido en el interior era un salvavidas, y lo recogieron con el cuidado de los cirujanos que no se atreven a derramar una sola gota. Tu madre te enseñó bien. Le comentó que su mente se perdía en recuerdos del pasado mientras bebía de la calabaza como una planta. La supervivencia es la primera lección en una roca. Ruth Chanier respondió escaneando el horizonte, donde los espejismos de calor bailaban como espectros. Continuaron su camino marcados por el crujido rítmico de las botas en sand. El tobillo de él le palpitaba por el accidente anterior, pero siguió adelante con el dolor. No estaba dispuesto a mostrar ningún signo de debilidad frente a su hija. Un escalofrío repentino lo invadió en congruencia con el calor del día. Una presencia parecía acechar al borde de sus sentidos, algo vasto e incognoscible que observaba desde más allá de las estrellas. La voz del padre Chan interrumpió su ensoñación y se dio cuenta de que había dejado de caminar. ¿Sentiste eso?, preguntó tratando de descartar la sensación de hormigueo en la nuca. ¿Sientes qué? No importa. Sacudió la cabeza atribuyéndolo a la fatiga o tal vez al inicio de un golpe de calor, pero en el fondo sabía que no era ni lo uno ni lo otro. Entonces emergió una figura, del calor resplandeciente que se acercaba a ellos, con un silencio extraño envuelto en túnicas del color del desierto, ojos protegidos por lentes tintados de azul. El extraño se movía con una facilidad que sugirió familiaridad con el terreno que incluso Chani podría. Envidiar Madi Chie exhaló el nombre como si fuera una oración. Leet sintió una mezcla de escepticismo y asombro. Mad Dib. El profetizado se paró frente a ellos, su rostro ilegible. Buscas la fuente de la señal. Mad Dib, afirmó su voz resonando, con una profundidad que parecía hacer eco desde dentro de la tierra misma. ¿Cómo sabes de nuestra búsqueda? Lee Asked estudiando al hombre que era a la vez leyenda y misterio. Lo sé porque las Shans susurran secretos a quienes escuchan, Mad Dib, respondió haciendo un gesto hacia el horizonte, y te guiaré a lo que buscas. Guíanos. Lit, repitió incapaz de sacudirse el disqui que se aferraba a él. Maracas esconde muchas verdades. Planetólogo Madb, dijo su tono sugiriendo capas de significado. Algunas están destinadas a ser desenterradas, otras es mejor dejarlas enterradas, pero todas cambiarán la faz del universo a la sombra de esa ominosa proclamación. El trío expuso las antiguas dunas. Testigo de su paso, la sofocante inmensidad del desierto los envolvió, un recordatorio de su insignificancia contra el lienzo del cosmos. Y aún así avanzaron, atraídos siempre hacia adelante por la atracción irresistible de la señal desconocida que los llamaba más profundamente hacia el corazón de la oscuridad. El viento aulló a través de la extensión estéril de Oraco, un grito triste que parecía lamentar el descenso del sol más allá de las dunas. Leet Kines, su mirada fija en las arenas cambiantes, siguió los pasos silenciosos de Madb. El hombre se movió con gracia de otro mundo, como si el terreno traicionero no fuera más que una roca plana bajo sus pies. Watch Mad Dib habló de repente, deteniéndose para tocar la arena. Sus dedos bailaron suavemente sobre la superficie, provocando una vibración sutil que se extendió hacia afuera. Con una rápida mirada a Leet y Chani, avanzó hacia un montículo aparentemente estable. El instinto de le gritó precaución, pero mientras Muad atravesaba el oleaje arenoso, se mantuvo firme, revelando un camino a través de una trampa peligrosa y peligrosa. Leet intercambió una mirada de asombro con Chie, cuyos ojos verdes brillaban con un nuevo respeto por su enigmático guía. Arús enseña al sabio Madb, murmuró casi para sí mismo. Sus lecciones son duras, pero la claridad espera a aquellos que resisten. Mientras la noche descendía como un sudario sobre el desierto, fueron puestos a prueba por un ataque repentino de depredadores alados. Las criaturas atraídas por el calor de sus cuerpos se abalanzaron con chillidos, que desgarraron el velo del silencio. Chani era rápida sus movimientos precisos mientras despachaba a los horrores alados con su espada Muad. Sin embargo, se quedó quieto.
Su presencia parecía emanar un aura de repulsión. Las criaturas se alejaron de él. Sus gritos se atenuaron en gemidos confusos antes de desaparecer de nuevo. En la noche Leet, empuñando su propia arma con un planetólogo, Precision, se encontró luchando junto a Madib, sus movimientos sincronizados en una defensa efectiva en el silencioso desenlace. Chani se acercó a Mad B. Su comportamiento era de deferencia mezclado con curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? Ella se calló, insegura de cómo expresar su pregunta. Cada ser tiene su antítesis en Arauz, respondió la luz de la luna, arrojando sus rasgos en un resplandor etéreo. El miedo es a menudo esa antítesis. Acamparon bajo la mirada indiferente de las estrellas. El universo se extendía sobre ellos en un tapiz insondable de luz y sombra, mientras se acomodaban junto a un fuego parpadeante. Lid notó la forma en que Mudib inspeccionaba el cielo, sus ojos trazando patrones invisibles para los demás allí afuera. En la inmensidad del espacio hay llamadas de señal, dijo Muad'Dib suavemente. Busca la comunión con poderes más allá de nuestro entendimiento, fuerzas que bailan en los espacios entre mundos. Johnny se estremeció, su compostura de guerrera perturbada por la implicación de sus palabras. ¿Y qué responderá a esa llamada?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Tal vez un presagio de cambio. Muad'Dib respondió mirando las llamas, o un heraldo de finales. El fuego crepitó un sonido solitario en medio del silencio opresivo del desierto. Lee sintió el peso de lo desconocido, presionando sobre ellos el horror cósmico de su insignificancia, enfrentando al indomable espíritu humano que buscaba comprender lo incomprensible juntos. Observaron las brasas se desvanecían, un trío unidos por una búsqueda que los trascendía a todos en ese momento. Un acuerdo silencioso era forjaron una confianza nacida de la vulnerabilidad compartida y el reconocimiento de que su viaje desafiaría no solo su resolución, sino también su comprensión de la realidad. Mientras el sueño los reclamaba bajo la atenta mirada del cosmos, el desierto susurraba sus secretos al viento y en algún lugar de las profundidades de Oracus, la misteriosa señal pulsaba, llamando a la oscuridad entre las estrellas. Lit-Kin entrecerró los ojos ante el resplandor de los hijos, gemelos de Aras, mientras caían hacia el horizonte, su luz pintando las dunas en tonos de sangre y fuego. El calor implacable del planeta había dado paso a un frío vespertino que se deslizó hasta sus huesos. Más adelante el paisaje cambió, revelando una marcada ruptura en el mar infinito de arena, una extensión escarpada donde las sombras se reunían como susurros de conocimiento olvidado. Aquí la voz de Muad'Dib cortó el viento su mano, haciendo un gesto hacia un grupo de estructuras monolíticas medio enterradas por el tiempo y las arenas siempre a la deriva. Las ruinas yacen en silencio esperando nuestra llegada. Chani se acercó a su padre, los ojos agudos que escaneaban la desolación que los rodeaba. Lid asintió sintiendo el zumbido de la anticipación y guió al pequeño grupo hacia adelante. El cabello de su nuca se erizó como si el aire mismo zumbara con secretos antiguos. Se acercaron a las ruinas con cautela. El silencio opresivo solo se rompía por el siseo ocasional de la arena bajo los pies. Los dedos le rozaron la piedra fría, trazando las líneas erosionadas de símbolos que adornaban la puerta arcaica. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, la familiaridad del diseño inquietante. Había visto estos mismos patrones enigmáticos en los fragmentos dispersos de datos sobre la misteriosa señal. «Miren esto», murmuró Chani, atrayendo su atención hacia un artefacto metálico, parcialmente descubierto por una reciente tormenta de arena. Era una estructura parecida a un obelisco, su superficie grabada en intrincadas geometrías, que parecían retorcerse y doblarse en dimensiones más allá de su comprensión. Muad'Dib se arrodilló junto a él. Los soles ponientes,
Proyectaban sombras alargadas que bailaban sobre sus rasgos, dándole un aura de otro mundo. Trazó las líneas con una reverencia que rayaba en lo ritualista. «Estas no son meras decoraciones», dijo su voz, mezclada con asombro. «Son un lenguaje, un mapa de las estrellas escrito por quienes caminaron entre ellas». Leot se agachó junto a Chni, examinando el artefacto con el escrutinio de un científico. Sus manos temblaron levemente mientras identificaba constelaciones que no deberían haber sido visibles desde Mindosinpe. La superficie de una roca, constelaciones que insinuaban un conocimiento que superaba con creces el suyo. «¿Son estas coordenadas?». Chani preguntó, su voz una mezcla de asombro y inquietud. Tal vez Leet, respondió su mente analítica, corriendo para reconstruir las complicaciones o algo más. Un mensaje que abarca eones esperándonos aquí en el polvo de un mundo moribundo. Se aventuraron más profundamente en el complejo laberíntico, sus pasos resonando en los muros antiguos, mientras descendían bajo la superficie. La firma energética se hizo más fuerte, pulsando en armonía con la señal que había perturbado la galaxia. En una vasta cámara iluminada por hongos fosforescentes, los murales se cernían sobre ellos, representando eventos celestiales y seres de tal inmensa y aterradora grandeza que desafiaban la descripción. Estos eran los antiguos, su legado tallado en la estructura misma del universo, su existencia ahora reducida a ecos espectrales, rondando el borde de la realidad. ¿Quiénes eran ellos? Chani respiró, el verde de sus ojos oscureciéndose con la luminiscencia de la cámara. Seres que dominaban el cosmos. Muad'Dib respondió, su silueta enmarcada por el resplandor inquietante. Su alcance se extendía más allá de los confines de nuestro entendimiento, tocando verdades que apenas podemos imaginar. Le sintió una profunda sensación de insignificancia invadirlo, mientras contemplaba los restos de una civilización que había trascendido los límites físicos, una raza cuyos pensamientos podrían haber tejido el tapiz del espacio-tiempo. Mismo supo entonces que su viaje apenas había comenzado, y lo que les esperaba era un camino lleno de revelaciones que podrían desentrañar la esencia misma de su ser. Mientras la firma de energía palpitaba a su alrededor, una resonancia con la profundidad del vacío, Lid Chani y Muad'Dib se mantuvo unido por un nuevo propósito en el corazón de las ruinas, en medio de los ecos de los antiguos, y se prepararon para profundizar más en el misterio que los atraía, impulsados por una fuerza tan antigua como el universo mismo. El aliento de Lot Ka se convirtió en una niebla en el aire frío de la antigua cámara. Su mente corría para comprender el alcance de su descubrimiento. A su alrededor, las paredes pulsaban con un ritmo que parecía latir en sincronía con el universo mismo. Era una señal, pero no simplemente una llamada al vacío. Era un presagio, un faro que había esperado eones para ser escuchado. «Miren esto», dijo Chani. Su voz era apenas más que un susurro, mientras trazaba sus dedos sobre una intrincada serie de símbolos grabados en una tableta de piedra. Los caracteres parecían bailar bajo su toque, vivos con una energía que desafiaba el tiempo. Estas inscripciones hablan de equilibrio, una fuerza para contrarrestar un desequilibrio cósmico. Muad'Dib se acercó más. Sus ojos reflejaban una profundidad de conocimiento que ocultaba sus misteriosos orígenes. «Los antiguos sabían de los ciclos», murmuró. «Ciclos de creación y destrucción. Una oscilación eterna. Esta señal es una llave que gira en una cerradura. No podemos ver. Les analytical». La mente se enfrentó a las implicaciones. Si la señal era de hecho una llamada, ¿qué tipo de entidad respondería? ¿Y qué poder tenía para restaurar el equilibrio en el cosmos? Sintió un escalofrío recorrer su columna. No por el frío del espacio alienígena, sino por la comprensión de que estaban en la cúspide del despertar algo vasto, algo más allá de su capacidad de control. Restaurar el equilibrio podría significar muchas cosas, dijo Lid con cautela, su actitud tranquila, un marcado contraste con la creciente energía a su alrededor.
Debemos caminar con cuidado, el conocimiento es nuestro escudo contra lo desconocido. Chani asintió, sus ojos verdes, ardían con un fuego que coincidía con el fervor intelectual de su padre. Encontraremos la verdad, declaró determinación robando su voz. Lo que sea que responda al llamado de este faro, lo enfrentaremos juntos. Muad'Dib los miró a ambos, su presencia arraigándose como una roca en medio de las arenas cambiantes de Arauz. El camino a seguir es peligroso. Reconoció su voz, llevando el peso de la profecía. Pero es nuestro caminar el futuro del universo. Puede depender de lo que descubramos aquí. Ellos defendieron. Un momento unidos en un propósito, cada uno luchando con la enormidad de su tarea. Las ruinas susurraban secretos en un lenguaje más antiguo que la memoria, y la señal firme e insistente prometía revelaciones que podrían iluminar o aniquilar. Entonces preparémonos, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Para lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentaremos con los ojos abiertos. Y el corazón inquebrantable juntos, se alejaron de las paredes pulsantes, dando un paso atrás hacia el paisaje árido de Arus. El desierto parecía un santuario comparado con la antigua oscuridad detrás de ellos, pero cada paso que daban estaba cargado de anticipación. El aire mismo vibraba con la promesa de verdades cósmicas esperando ser desentrañadas. Las botas de Litkin crujieron sobre los fragmentos como obsidiana que cubrían el suelo alrededor de las ruinas. El sonido frágil en la extensión silenciosa de la soledad. De aras, el sol se hundió detrás del horizonte, bañando el antiguo edificio en un resplandor rojo sangre que parecía latir al ritmo de la misteriosa señal. Podía sentir la energía vibrando debajo. Sus pies vibraban y susurraban acerca del pasado de eones y secretos, enterrados profundamente en las grietas del universo. Chie avanzó. Su silueta se recortaba contra el cielo que se oscurecía. Su cuerpo se tensaba con la preparación de una cazadora que sabía que cada grano de arena era un potencial presagio de peligro. Se detuvo justo antes de la entrada abierta de las ruinas. Su mano descansaba sobre la desgastada culata de su cuchillo crujiente. Una hoja forjada con el diente del poderoso gusano de arena e imbuida de fuerza ancestral. «Padre», murmuró con una voz apenas más fuerte que el céfiro que barrió las dunas. La oscuridad interior no es solo la ausencia de luz, se siente viva, viva con la historia. Led respondió, aunque su mente analítica no podía descartar el rizo de inquietud que se enroscó en su columna vertebral, o tal vez con la inteligencia que nos envió la señal. Muad'Dib se unió a ellos. Su rostro estaba envuelto por los pliegues de su traje inmóvil. Capucha. Incluso sus ojos, esos estanques gemelos que reflejaban la inmensidad del espacio, estaban oscurecidos por la sombra. Sin embargo, no había duda de la solemnidad en su postura y la gravedad que transmitía a su pequeña congregación ante las fauces abiertas de la antigua estructura. «Ha llegado el momento de que vayamos más allá de lo conocido», dijo Muad'Dib, con su voz resonando con una cadencia de otro mundo. «El faro no se ha encendido sin un propósito. Somos llamados no solo como testigos, sino como participantes en un diseño más grande». Un viento frío y portador del aroma de epopeyas olvidadas pasó rozándolos, alborotando al hombre ardiente de Chi. Lid se acercó más su propia capucha, arrastrándose contra el frío que buscaba filtrarse en sus huesos. Esto era más que una mera exploración, era una comunión con fuerzas que desafiaban la comprensión humana. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que nos espera? Chie le preguntó, su resolución inquebrantable, pero sus palabras teñidas con la gravedad de su empresa. «Debemos ser Lid», respondido con firmeza. «Nuestra búsqueda de conocimiento siempre ha conllevado riesgos, pero el miedo no nos disuadirá. Caminamos por este camino en busca de la verdad, del Oracus, de la humanidad, de la estructura misma de la realidad. Entonces entremos en Muad'Dib en tono, avanzando para tender un puente sobre el umbral, viejo entre su mundo y lo desconocido con. Cada paso abrazamos nuestro destino con un aliento colectivo que parecía atraer el silencio del desierto a sus pulmones. Leet, Kines Chan
y Muad'Dib cruzaron hacia las sombras de las ruinas. La luz del exterior se desvaneció, dejando solo la luminiscencia de sus dispositivos portátiles para arrojar un brillo inquietante sobre las paredes grabadas con glifos que danzaban y se casaban ante sus ojos mientras descendían más profundamente en las entrañas de la estructura. La señal se hizo más fuerte como una llamada que los conducía hacia una revelación insondable. El aire estaba espeso con el poder de la antigua tecnología o magia. Le aún no podía decir cuál, y preñado con la promesa de iluminación o aniquilación, juntos se pararon en el precipicio de la comprensión, listos para profundizar en los misterios de la señal y los secretos que contenía. Y mientras los últimos vestigios de la luz del día se rindieron a la noche invasora, el capítulo se cerró en sus siluetas contra el telón de fondo de una historia que se extendía hacia las estrellas esperando desplegar su historia cósmica.